Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposa traicionera abandona a nuestra hija de 8 años en la entrada por dinero, pero su codicia la lleva a perder la custodia y pagar una multa devastadora. Mi mundo se desmoronó cuando, inesperadamente, tropecé con pruebas irrefutables de que Daniel me estaba siendo infiel. Habíamos estado juntos durante 6 años, caminado juntos por los desafíos de la vida. Nuestra relación comenzó como tantas otras, como compañeros de trabajo que gradualmente se enamoraron. Ambos estábamos empleados en la misma compañía hasta que recibí una oferta laboral más atractiva en otro lugar. Con el tiempo, nuestro vínculo se fortaleció y tomamos la decisión de casarnos. La llegada de nuestra adorable hija, Sara, selló nuestro amor y nos unió aún más como familia. Después de muchos años sin ver a mis padres, decidimos aprovechar el Día de Acción de Gracias para visitarlos y pasar un tiempo de calidad juntos. Además, consideré que sería una excelente oportunidad para que Sara estableciera un vínculo más fuerte con sus abuelos y se conectara con mis raíces familiares. Al llegar, mis padres nos recibieron con los brazos abiertos, desbordando de emoción al conocer finalmente a su nieta. La velada transcurrió de manera encantadora, con una deliciosa cena y conversaciones animadas. Compartimos anécdotas y pusimos al día a mis padres sobre nuestras vidas. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, noté que Sara comenzaba a mostrar signos de cansancio. Me disculpé cortésmente y la llevé a su habitación para acostarla, mientras Daniel continuaba charlando amenamente con mis padres. Como es habitual en los niños, Sara insistió en que jugáramos videojuegos un poco más antes de dormir. Al ver su mirada suplicante, cedí y accedí a su petición. Nos sumergimos en un juego en su tableta, perdiendo la noción del tiempo. Cuando finalmente me percaté de lo tarde que era, apagué el dispositivo y arropé a Sara en su cama. Al escuchar que Daniel seguía conversando con mis padres, decidí sentarme en el sofá de la sala y continuar jugando en la tableta. De instintos, estaba completamente absorto en el juego cuando, de repente, una notificación de mensaje de texto apareció en la parte superior de la pantalla, capturando mi atención de inmediato. El mensaje provenía de alguien llamado Chad y decía: «Ya te extraño». Me quedé petrificado mientras trataba de procesar el significado de esas palabras. ¿Qué razón tendría mi hija de 8 años para recibir un mensaje de ese tipo en medio de la noche? Intrigado, accedí a la sección de mensajes de la tableta y descubrí que estaba sincronizada con la cuenta de iCloud de Daniel. Comprendí entonces que el dispositivo le pertenecía a ella y que, por descuido, había olvidado cerrar sesión antes de entregárselo a nuestra hija. Esto explicaba por qué los mensajes dirigidos a su teléfono también aparecían en la tableta. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica para ese extraño mensaje. Abrí la aplicación de mensajería, seleccioné la conversación con Chad y comencé a desplazarme por los mensajes anteriores. Lo que encontré me dejó atónito. Una serie de intercambios íntimos y comprometedores entre Daniel y Chad. Al hacer clic en la foto de contacto, el shock se intensificó al darme cuenta de que se trataba de nuestro vecino. Apenas había interactuado con él en un par de ocasiones, pero al leer los mensajes, quedó claro que su relación había cruzado límites inaceptables. Los textos estaban repletos de detalles explícitos sobre sus encuentros y planes futuros. Habían discutido nuestra relación a fondo, con Daniel confesando que ya no me amaba pero no quería cargar con la culpa de terminar nuestro matrimonio. Se quejaba de la falta de atención que le brindaba debido a mis compromisos laborales y expresaba lo feliz que la hacía recibir el amor y la dedicación de Chad. Por su parte, Chad había escrito sobre lo conveniente que resultaba ser nuestro vecino, ya que podía visitarla fácilmente cada vez que Sara y yo nos ausentábamos. El contenido de los mensajes era tan gráfico y repugnante que sentí náuseas. Me resultaba difícil asimilar que había descubierto el romance secreto de Daniel de manera accidental. La conmoción aceleró mi corazón y mi mente luchaba por procesar la realidad que se desplegaba ante mí. Con manos temblorosas, comencé a tomar capturas de pantalla de todos los mensajes comprometedores utilizando mi propio teléfono. Temía que Daniel pudiera descubrir que había encontrado evidencia
de su infidelidad y quería mantener la información en reserva por el momento. No deseaba que Sara viera accidentalmente ese tipo de contenido inapropiado mientras jugaba con la tableta. A pesar de su corta edad, sabía que mi hija era lo suficientemente perceptiva como para darse cuenta si algo andaba mal, y no quería exponerla a una situación tan dolorosa y confusa. Después de recopilar todas las pruebas necesarias, desconecté la tableta de la cuenta de Daniel y borré cualquier rastro de los mensajes. Tenía la certeza de que el teléfono de Daniel también contendría los mismos intercambios, sirviendo como evidencia adicional. Esa noche me fue imposible conciliar el sueño, dando vueltas en la cama mientras trataba de comprender las razones que habrían llevado a mi esposa a traicionarme de esa manera. Al día siguiente, aproveché que Sara había salido a desayunar con mis padres para enfrentar a Daniel sobre la aventura que había destrozado nuestra familia. Necesitaba respuestas, y esta vez no podría evadir la verdad. Cuando mencioné su infidelidad, inicialmente lo negó con vehemencia, comportándose como un niño obstinado atrapado en una mentira. Sin embargo, tenía pruebas contundentes, mensajes, llamadas y una verdad innegable. A medida que le mostraba la evidencia, Daniel se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a fluir, y la culpa que había estado ocultando se derramó a través de sus sollozos. Admitió todo, alegando que me necesitaba, pero culpando a mi exigente horario laboral por sus malas decisiones. Según ella, Chad se había convertido en su fuente de consuelo durante los momentos difíciles. Expresó su arrepentimiento, o al menos eso afirmaba. Reuní el valor para hacer la pregunta cuya respuesta más temía. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Confesó que había estado acostándose con Chad de manera intermitente durante todo un año. La magnitud de su traición me dejó aturdido. Durante un año completo, mientras yo me esforzaba arduamente para mantener a nuestra familia, ella me había estado mintiendo y engañando. La ira se apoderó de mí. Una cosa era sospechar, pero otra muy distinta era tener la confirmación a través de palabras tan directas. El peso de su confesión se instaló en la habitación como una nube oscura y opresiva. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años se desmoronó en un instante, dejando solo un dolor crudo y desgarrador. No encontraba palabras adecuadas para describir la sensación repulsiva que se alojaba en lo más profundo de mi ser. En ese momento, me quebré por completo. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control, incapaz de contener la avalancha de emociones que me abrumaba. Daniel continuó intentando justificarse, pero sus palabras se perdían en el caos tumultuoso de nuestro matrimonio destrozado. La discusión entre nosotros escaló con cada nueva revelación. Estábamos sumidos en una intensa confrontación cuando mis padres regresaron después de llevar a Sara a desayunar. Al ver nuestros rostros desencajados, pudieron leer de inmediato la angustia y el tumulto que nos embargaba. Mi padre, en un gesto protector, llevó a Sara a su habitación tratando de resguardarla de la tormenta emocional que se había desatado. A solas con mi madre revelé la dolorosa verdad sobre la infidelidad de Daniel. Ella escuchó atentamente, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad para finalmente instalarse en un profundo ceño fruncido. Mientras tanto, Daniel seguía llorando como si fuera la víctima y no la culpable, intentando justificar sus acciones. Entre sollozos, soltó una serie de excusas, alegando que mi exigente horario laboral la había empujado a buscar consuelo en otra persona. Según ella, no debería culparla, ya que Chad se había convertido en su apoyo durante nuestros momentos difíciles. Ahora, supuestamente, se arrepentía de todo. Mi madre, tratando de asimilar la magnitud de la situación, se enfureció visiblemente cuando mencioné que la aventura había durado un año entero. Dirigió una mirada penetrante a Daniel, con la decepción claramente reflejada en su rostro, y le exigió que abandonara de inmediato su hogar. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, mientras yo miraba fijamente a Daniel, quien seguía llorando y victimizándose. Le dije con firmeza que debía irse, y que Sara y yo nos quedaríamos para continuar las vacaciones según lo planeado originalmente, volviendo a casa más tarde. Ante la presión, Daniel dejó de discutir,
Simplemente asintió y subió las escaleras para empacar sus pertenencias. En cuestión de 10 minutos, se había marchado. Cuando la puerta se cerró tras ella, el peso de la situación se asentó en la habitación y el silencio que siguió fue ensordecedor. A solas con mis pensamientos, no pude evitar sentir una mezcla de emociones: traición, ira y una profunda tristeza que parecía consumirme por completo. Los días posteriores fueron una agonía, mientras navegaba por las secuelas de la revelación. Mi madre, habiendo presenciado la confrontación de primera mano, le contó a mi padre todos los detalles. Su reacción reflejó la de ella, una combinación de incredulidad y conmoción. La traición no solo me afectaba a mí, sino también a mis padres, quienes habían recibido a Daniel en nuestra familia con los brazos abiertos. Sara, nuestra inocente hija de 8 años, no dejaba de preguntar dónde estaba su mamá. Enfrentado al desafío de protegerla de la cruda realidad, opté por mentirle, diciéndole que Daniel había tenido que irse abruptamente debido a compromisos laborales. Pero el dolor en los ojos de Sara cada vez que preguntaba por su madre me partía el corazón. Pero sabía que aún no estaba preparada para lidiar con la verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y esfuerzos por recomponer los fragmentos destrozados de nuestra familia. Mis padres se convirtieron en un pilar fundamental de apoyo, brindándonos consuelo y comprensión mientras procesábamos la traición. Lo que se suponía que serían unas alegres vacaciones familiares, ahora se sentían contaminadas por las sombras persistentes del engaño. Inevitablemente, llegó el momento de regresar a casa. La idea de volver al lugar donde mi esposa había dormido con otro hombre me enfurecía. Sabía que nuestro matrimonio había llegado a su fin y que debía tomar medidas para que ella se mudara pronto. Mi decisión estaba tomada y nada iba a hacerme cambiar de opinión. Al llegar a casa, nos encontramos con Daniel esperándonos. Nos miró con ojos suplicantes y una disculpa en los labios. Sara, ajena a la tormenta emocional que se había desatado, corrió hacia ella y la abrazó como si nada hubiera cambiado. Fue una escena desgarradora, presenciar la inocencia de una niña en medio del naufragio de un matrimonio roto. Decidimos hablar en privado, lejos de la mirada curiosa de Sara. Daniel comenzó a disculparse nuevamente, sus palabras cargadas de remordimiento y promesas de cambio. Aseguró haber cortado todo contacto con Chad, pero no pude evitar burlarme de la idea. Después de todo, él seguía siendo nuestro vecino y no había forma de que pudiera haber roto todos los lazos. Una risa amarga escapó de mis labios mientras la enfrentaba con esa realidad. Ella me miró desconcertada, como si hubiera perdido la cabeza. La miré directamente a los ojos y le dije sin rodeos que era demasiado tarde para disculpas. No importaba lo que dijera o hiciera, había terminado con ella. El shock en sus ojos se intensificó cuando el peso de mis palabras la golpeó. ¿Realmente cortaste todo contacto con Chad?, pregunté con sarcasmo en mi voz. Vive al lado, Daniel. No puedes evitarlo aunque quisieras. Ella balbuceó, tratando de encontrar una explicación, pero mi paciencia se había agotado. No podía soportar más mentiras y engaños. Es demasiado tarde, afirmé con rotundidad, cada palabra cargada de finalidad. Voy a divorciarme de ti. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de incredulidad y comprensión reflejándose en su rostro. La verdad finalmente la había alcanzado y las consecuencias de sus acciones quedaron al descubierto. Con el tiempo, Daniel se mudó y presenté la solicitud de divorcio. Sin saberlo, la batalla por la custodia de Sara cambiaría nuestras vidas por completo. El proceso de divorcio se prolongó durante meses, pero afortunadamente habíamos firmado un acuerdo prenupcial que impedía que Daniel y su abogado exigieran pagos adicionales, especialmente después de presentar las pruebas de su infidelidad. En medio de los procedimientos legales, acordamos a regañadientes una custodia compartida al 50% por el bienestar de Sara. Cumplí diligentemente con el pago de la pensión alimenticia, según lo estipulado por el tribunal, con la esperanza de que contribuyera a proporcionarle a nuestra hija una vida estable. Daniel regresó a vivir con sus padres, y a pesar de los restos destrozados de nuestro matrimonio, mantuve una relación decente con ellos.
Las semanas se dividían, con Sara pasando un tiempo equitativo con cada uno de nosotros. El acuerdo tenía como objetivo garantizar que nuestra hija creciera sintiéndose amada y apoyada, independientemente de las circunstancias. Durante los días que Sara estaba conmigo, me esforzaba por crear momentos especiales. Íbamos de compras para comprar artículos esenciales y la consentía permitiéndole elegir nuevos juguetes o ropa. Sin embargo, con el paso del tiempo, noté un patrón preocupante. Mi ex esposa parecía estar descuidando las necesidades de nuestra hija, negándose a dejarla usar la ropa bonita o disfrutar de los pequeños lujos que deberían ser parte de la vida de cada niño. Cada vez que veía a Sara, llevaba puesta ropa vieja y desgastada, lo cual me desconcertaba ya que sabía que tenía un armario lleno de conjuntos nuevos. Abordé el tema con cautela, preguntando por qué Sara no usaba la ropa nueva que le había comprado. Daniel lo desestimó afirmando que Sara estaba guardándola para ocasiones especiales. Un mes después, mientras conducía de regreso a casa después del trabajo, me topé con una escena inesperada. Mi hija estaba parada sola en la entrada de la casa. Preocupado y sorprendido, salí rápidamente del auto y me apresuré hacia ella, temiendo que algo hubiera salido mal. Sara me explicó que Daniel la había dejado en mi porche una hora antes. Me quedé atónito ante la imprudencia de mi ex esposa al dejar a nuestra hija sola sin avisarme. Si hubiera sabido, habría salido del trabajo de inmediato y no habría permitido que Sara estuviera afuera durante una hora. Daniel sabía que generalmente salía del trabajo a las 6:00 p.m. y llegaba a casa alrededor de las 6:15 p.m., pero ese día tenía trabajo pendiente, por lo que ya eran las 7:30 p.m. Después de llevar a Sara adentro y calentar un poco de pasta para la cena, llamé a Daniel para expresarle mi preocupación y frustración. Ella contestó la llamada y pude escuchar mucho ruido de fondo, como si estuviera en un bar o en una reunión social. La frustración se filtró en mi voz mientras le preguntaba por qué no me había avisado antes de dejar a nuestra hija. Su respuesta me tomó por sorpresa. Replicó que Sara también era mi hija, enfatizando que la crianza era una responsabilidad compartida. Su actitud despreocupada solo alimentó mi frustración, pero mientras hablaba con ella, noté que algo no estaba bien. Su voz sonaba balbuceante y me di cuenta de que probablemente estaba bajo la influencia del alcohol. Decidí que no era el momento adecuado para una conversación seria, así que le dije que discutiríamos el asunto al día siguiente. Ella se rió con desdén y sugirió que leyera la nota que le había dado a nuestra hija. Perplejo, llamé a Sara y le pregunté sobre la nota. Ella buscó en su bolsillo y me entregó un papel arrugado. El mensaje explicaba que mi ex esposa ya no quería cuidar a nuestra hija debido a la insuficiencia de los pagos de pensión alimenticia. Me quedé paralizado por el shock y la confusión. Estaba pagando una pensión alimenticia sustancial cada mes y a pesar de eso, Daniel tenía la audacia de exigir más poniendo a nuestra hija en peligro. Me pareció un movimiento desesperado, pero en lugar de reaccionar emocionalmente, decidí adoptar un enfoque estratégico. Rápidamente, llamé a los servicios de protección infantil y a la policía para presentar una queja oficial contra mi ex esposa por abandonar a nuestra hija. Tenía imágenes de mis cámaras que demostraban que había dejado a Sara completamente sola en la entrada. La policía se tomó el asunto con seriedad y me pidió la ubicación para poder arrestar a Daniel por poner en peligro a nuestra hija. Después de presentar la queja oficial, hablé con mi abogado sobre la posibilidad de solicitar la custodia completa. Daniel me había engañado y lo había dejado pasar por el bien de Sara, pero ahora que había puesto en riesgo a nuestra hija, no podía simplemente ignorarlo. Los padres de Daniel me llamaron sorprendidos, queriendo saber por qué su hija los había llamado desde la cárcel. Cuando les informé lo sucedido, quedaron conmocionados. Aunque reconocieron que mis acciones estaban motivadas por el deseo de proteger a Sara, me suplicaron que reconsiderara presentar cargos contra Daniel. A pesar de su apelación emocional, me mantuve firme. La seguridad y el bienestar de mi hija eran primordiales y no podía dejar pasar la acción imprudente de Daniel. Presentar una queja oficial no fue una decisión arbitraria,
sino una respuesta necesaria a una situación en la que se había comprometido la seguridad de Sara. Sus súplicas se volvieron más desesperadas, rogándome que retirara los cargos, citando el estado mental de Daniel y el impacto potencial en su vida. Sin embargo, me mantuve firme, reiterando que no comprometería la seguridad de Sara. Les informé que en unos días enviaría a alguien a su casa para recoger todas las pertenencias de Sara y traerlas de vuelta a mi hogar, donde se quedaría de ahora en adelante. Cuando le informé a Sara sobre esta decisión, se mostró emocionada. Sé lo importante que es para ella tener paz y estabilidad en su vida. En cuestión de semanas, fuimos citados a comparecer ante el tribunal. Mi abogado presentó el caso, revelando la negligencia y manipulación orquestada por mi ex esposa. Mostramos al juez la nota que Daniel le había dado a Sara y las pruebas del abandono. También señalamos cómo, cada vez que compraba algo nuevo para mi hija, mi ex esposa se negaba a dejarla usarlo, razón por la cual Sara siempre estaba vestida de manera descuidada. Aunque el abogado de Daniel hizo todo lo posible por defenderla, el juez vio a través de sus intentos de manipulación y reconoció que el apoyo económico destinado a nuestra hija estaba siendo mal utilizado, probablemente para beneficio personal de Daniel. En un giro sorprendente, el juez decidió que no solo Daniel perdería la custodia de Sara, sino que también debía pagar una multa de $25,000 por malgastar la pensión alimenticia de ese año. El juez determinó que esta multa también cubriría mis honorarios legales. Sinceramente, no esperaba esto y nunca imaginé que Daniel recibiría una sanción económica. Fue una victoria agridulce, pero una que aseguró un futuro más brillante para mi hija, libre de las garras de una madre que había perdido el rumbo. Desde este fallo judicial, me siento en paz sabiendo que soy el único responsable del cuidado de Sara. Como era de esperar, mi ex esposa y su familia siguen enviándome mensajes afirmando que no debería haber castigado tan severamente a Daniel, que abandonar a nuestra hija no era gran cosa y que seré un padre terrible. Actualización 1. Agradezco a todos por comprender la gravedad de la situación y por entender por qué solicité la custodia completa. Desconozco si Daniel está atravesando una crisis mental y sinceramente no quiero saberlo. Además, sea cual sea el caso, debería haber hablado conmigo primero en lugar de tomar medidas tan drásticas como dejar a nuestra hija sola en la entrada. Las últimas semanas han sido maravillosas. Haría cualquier cosa por mi pequeña, así que he dedicado los últimos días a crear una rutina para ambos. Nuestras mañanas ahora implican despertarnos juntos y ayudarla a prepararse para la escuela. Incluso he estado viendo numerosos tutoriales en YouTube, perfeccionando gradualmente mis habilidades para hacerle una cola de caballo perfecta. Independientemente de lo que puedan creer Daniel y sus padres, mi compromiso es inquebrantable. Estoy decidido a proporcionarle todo a Sara para que nunca sienta que le falta algo. Actualización 2. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización. La razón de esta nueva publicación es una revelación reciente de amigos en común sobre el embarazo de Daniel. Aparentemente, está esperando un hijo de Chad y ya tiene 3 meses de gestación. Cuando Chad se enteró, le rogó que no continuara con el embarazo, pero Daniel insistió en mantenerlo. Como respuesta, él la abandonó, lo que explicaba su comportamiento errático en los últimos tiempos. Daniel se encontró en apuros financieros y no podía recurrir a sus padres por más dinero, temiendo ser desalojada. En consecuencia, recurrió a vender la ropa nueva que yo había estado comprando para Sara. Esto aclaró por qué nuestra hija no podía usar los conjuntos nuevos. Daniel había estado inventando historias sobre guardarlos para ocasiones especiales. También me di cuenta de que su nota exigiendo un aumento en la pensión alimenticia probablemente fue un intento de asegurar más fondos para su segundo hijo. Lo que más me disgustó fue la pura irresponsabilidad de sus acciones. A pesar de ser consciente de su embarazo, dejó a Sara en mi puerta y salió a beber. Estoy agradecido de haber luchado por la custodia completa de mi hija, considerando lo que Daniel podría haberle hecho pasar a Sara con la llegada de su segundo hijo. Actualización 3. Han transcurrido 6 meses desde mi última actualización, y la vida ha sido genial hasta ahora.
Sara y yo nos hemos acercado más, y puedo decir con orgullo que creo que estoy haciendo un buen trabajo como padre soltero. Daniel no ha intentado contactarnos, ni ha mostrado interés en ver a Sara durante el último mes, así que espero que no perturbe nuestra paz. Con el año nuevo a la vuelta de la esquina, he organizado una sorpresa para Sara, un viaje a Disneyland. Conociendo su profundo amor por todos los personajes de Disney, espero con ansias ver la alegría que iluminará su rostro cuando descubra la aventura mágica que la espera. Estoy decidido a crear hermosos recuerdos y seguir disfrutando de los momentos que compartimos.